Bueno, continuando con la jornada, para mí es muy honroso y placentero nuestro próximo conferencista, presentar a nuestro próximo conferencista, el doctor Jorge Álvarez. Jorge pues, es médico internista de la Universidad del Valle y se especializó en enfermedades infecciosas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él nos va a compartir esta tarde tratar el test y tratar inicio rápido del TAR en Colombia. Doctor Jorge Álvarez, bienvenido. Iván, gusto en saludarlo. Primero que todo, agradecerle a la organización y felicitarlos de este Asimbil 2020, todo el esfuerzo que han hecho. Pero lo que voy a tratar en estos 25 minutos es estas dos estrategias relacionadas con el control de la infección de VIH, el test and treat o testear y tratar, inicio rápido, y tratar de aterrizarlo un poquito al tema de Colombia, que no es nada fácil. Sin embargo, pues para hacer el recorrido en la presentación tenemos que hablar algo de epidemiología para entender por qué estas estrategias son importantes y cuáles son los estudios que hay a nivel mundial, en qué condiciones es que se benefician y cuáles son las dificultades que ha tenido aquellos que lo han hecho de alguna u otra forma, para después centrarlo a nivel Colombia, que es donde vamos a ver cuáles son nuestras barreras y cuáles serían las mejoras y el tipo de implementación que debemos hacer para que la estrategia sea efectiva. Hay que aprender de lo que han hecho otros. Lastimosamente, en tema de infección, de nuevas infecciones por VIH, pues todavía no hemos logrado pues la meta a estas casi ya 4 décadas de los primeros casos descritos del síndrome de inmunodeficiencia. Y aunque la tendencia global es hacia la disminución de las nuevas infecciones, la realidad es que cada año tenemos nuevas infecciones por VIH, pero la realidad en otras regiones o países, como el caso de Latinoamérica, que venían con un descenso de las nuevas infecciones, es que en los últimos años ha habido una creciente aparición de nuevos casos, aumento de la incidencia, y no quedamos de decir del caso Colombia, que cada vez nos asustamos un poquito más porque las curvas de incidencia van en aumento en algunas regiones más que otras, y si lo miramos en número absoluto, aunque las cifras del Civigila son un poquito distintas de la cuenta de alto costo del Civigila, pues la realidad es que cada año estamos teniendo más de 11.000 casos, incluso cifras de Civigila casi 16.000 casos, o sea que la realidad colombiana es esa, es una incidencia en aumento y no está relacionada únicamente que estemos ofertando más el test de VIH, sino también relacionado a otros causas. Y en un contexto de no tener una cura de VIH ni vacuna, una cura que sea disponible para todos los pacientes y que efectivamente corte esta cadena de transmisión, tenemos que echarle mano a lo que tenemos, y lo que tenemos a la mano es algunas medidas comportamentales en relación al sexo, tener sexo seguro, ¿verdad? Y algunas otras medidas como la circuncisión, la terapia antirretroviral para los pacientes que ya están infectados, y la terapia PrEP, y la terapia post-exposición, que se discutirá en muchos de los temas durante Asimbil. En este caso, lo que queremos hacer es énfasis es en la estrategia donde la terapia antirretroviral, no solamente antes del 2015 con el estudio de Insight Star y el temprano, que es la evidencia mucho más fuerte en relación al impacto de ofrecerle terapia a todos los pacientes independientemente de su CD4 en cuanto a la morbilidad, sino también que se generó evidencia fuerte alrededor de la disminución de la transmisión cuando iniciábamos temprano la terapia antirretroviral y no la retrasábamos en términos de la transmisión, especialmente entre parejas serodiscordantes. Eso lo podemos ver en el estudio HPTN 052, pero ya teníamos evidencias de mucho antes, y el partner 2 y el OPOSIT también demostró eso, que tener carga de indetectable era equiparable a no transmitir, y prácticamente se ha evidenciado que este tipo de pacientes serodiscordante, hombre-mujer o mujer-hombre-hombre, aún teniendo relaciones sin preservativo, no había una transmisión cuando se mantenía la indetectabilidad. O sea que hay mucha evidencia al respecto de cuáles son las ventajas de dar una terapia antirretroviral universal. Sin embargo, quería mostrarle en esta gráfica este modelo que Granic y colegas en el 2009 nos mostró. Es un modelo matemático, pero bueno, así empiezan muchas de las estrategias donde
el hecho de ofrecer el test de manera universal y iniciar la inmediata terapia antirretroviral significaba un descenso importante de la incidencia de los casos, incluso pues matemáticamente hablando, llegar a una incidencia, un umbral conocido un control epidémico, que en este caso está establecido en 0.1 por 100 personas año, y también acudían también en términos de conseguir el 90-90-90 también demostraba que aquí con la curva verde que la incidencia también disminuía si se establecían este tipo de estrategias. Bueno, eso es lo que hablan los modelos matemáticos, pero, y ahí sobre eso se basan muchas de las estrategias que la ONUCIDA a partir de muchos años después ha tratado en vista de que estas nuevas infecciones son cada vez una realidad, es lograr en forma, un fast track, lograr estas metas rápidas tratando de que se consiga el 90-90 tan famoso y que obviamente si se optimizara mucho más, hacia un 95-95, pudiéramos conseguir un nuevo número de infecciones mucho más bajos que la realidad que tenemos actualmente. Sin embargo, antes de avanzar, quisiera hacer una parada en las definiciones, porque a veces en las definiciones a veces uno, para tenerlas bien claras, es ahora, bueno, ya sabemos que todos los pacientes hay que tratarlo independientemente de los CD4, pero ¿cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento? Y por un lado, tenemos el inicio tradicional, que es el que conocemos, que una vez es hecho el diagnóstico y el paciente llega al sitio de atención integral, pues se lo ve el grupo multidisciplinario, se le hace una educación al paciente, se toman los exámenes y se le inicia el tratamiento. Pero entendemos que a veces en todos estos tiempos y en ese recorrido, el inicio del tratamiento antirretroviral a veces puede demorarse hasta un mes, incluso hasta 90 días para el inicio del tratamiento. Sin embargo, este tipo de estrategias nuevas, que bueno, ni tan nuevas porque ya llevan un tiempito de ser aplicadas en grupos pequeños, y ahora les voy a mostrar en grupos mucho mayores, regionales y en ciertos países, y es el tipo de iniciación rápida de la terapia antirretroviral, que significaría empezar el tratamiento dentro de los 7 días de hecho el diagnóstico, e incluso cada vez más dentro del mismo día en que se hace el diagnóstico. Sin embargo, la estrategia Test and Treat, aunque pareciera que fuera distinta, no está lejos de muchos de los conceptos del rápido inicio. Sin embargo, lo que incluye es el testeo, y el hecho de testear y vincular inmediatamente al paciente a la evaluación rápida y al inicio de la terapia antirretroviral, lo que va a ofrecer, sobre todo en términos de impacto en comunidad o impacto a nivel de poblacional, es que eso en poblaciones de alta incidencia puede, así como lo muestra el modelo matemático, disminuir estas incidencias a un número mucho más bajo. Incluso el agregado de ser universal también el testeo, como lo había mostrado el modelo, le da algunos estudios que les voy a mostrar más adelante, la naturaleza misma de esta estrategia. Cada vez más vemos que las guías americanas, las guías del IAS y también las guías de la OMS desde el 2017 fortalecen este tipo de iniciativas de iniciar inmediatamente la terapia antirretroviral, ojalá al mismo día del diagnóstico, sobre todo si el paciente está de acuerdo, está en las condiciones. Y esa es la tendencia que vamos a ver. Si uno lo compara, pues, como para entenderlo un poco, sobre todo en la experiencia de San Francisco, en el RAPI, que fueron de los primeros grupos que implementaron esta estrategia, vemos que como en el correr de los días, desde que el paciente llega a la prueba y se hace el diagnóstico, muchos son digamos, la gincana o los pasos que tienen que seguir para terminar en la prescripción de la terapia y luego llegar a su control. Son muchos los días que a veces pueden pasar, y como le había mencionado, puede ir desde 30, incluso ahí, dependiendo del recurso, puede llegar a un tiempo más, pero este tipo de estrategias rápidas puede minimizar todo este tiempo y lograr en un solo paso todo lo que se invierte en ese recorrido del cuidado estándar, y así lograr los objetivos primarios de control virológico y ojalá lograr una adherencia y una retención mayor del paciente. Eso era lo que se mostraba, pues, sobre todo en esta experiencia de San Francisco. Sin embargo, pues, ver cuáles son los resultados de estas terapias de inicio rápido versus universal, la podemos incluso ver graficadas y en términos de supresión virológica, ver cómo esta estrategia rápida es capaz de
suprimir, tener la supresión virológica, pues en este caso como meta menos de 200 copias en 1.8 meses, a diferencia de la terapia universal que pueden ser 4.3 meses como mediana, y ni qué decir de la terapia que teníamos ya por las guías con menos de 350 C4, donde a veces se demoraban entre 7.2 meses para lograr la supresión virológica. O sea que en ese punto podemos decir que es una estrategia válida en términos de la supresión virológica, pero también existen algunos un metaanálisis que compara 3 ensayos randomizados, donde incluso la iniciación de la terapia al mismo día no solamente logra esta supresión virológica y mantiene en el cuidado a los pacientes, aunque aquí pasó el 1, pero tiene una tendencia a ser significativo, y la mortalidad mucho más a favor de la terapia estándar que cuando se inicia cuidado el inicio rápido de la terapia antirretroviral. O sea que desde ese punto de vista este tipo de estrategias tiene una evidencia muy fuerte alrededor no solamente de mantener la supresión virológica, sino también de otros outcomes que son fundamentales. Sin embargo, en relación con la estrategia Test and Treat, sobre todo en la parte de que el testeo sea universal, porque ya sabemos que el tratamiento también sea universalizado, ¿qué tenemos? Las guías de la OMS a partir del estudio STAR y el temprano, pues que son del 2015, se empezaron en base a esos modelos matemáticos que le había mostrado anteriormente. Esta estrategia Jorge, que si puede subir un poquito el tono de voz, un poquito más alto. Aló, ¿allí? Aló. ¿Ahí está bien? ¿Aló? Necesito que me retroalimente. Sí, mejor. ¿Está bien allí? Sí, mejor, claro. Sí, mejor. Bueno. Entonces, en relación con este tipo de estrategia, después del 2015, este tipo de estudios realizados en la África subsahariana son del 2016 en adelante. Básicamente son 4 estudios que les voy a mostrar acá: el BCPP, que fue hecho en Botswana, el HPTN 071 en Sudáfrica y Zambia, y el SERS, que se hizo en Kenia y Uganda, y el NRS 12249 también en Sudáfrica. Que realmente agrupa un marcado número de pacientes en países donde la seroprevalencia de VIH son bastante alta, que incluso llegan hasta el 30%. El estudio CERT, que es quizás el estudio poblacional que tiene agrupó hasta 150.000 individuos. Y lo que se vio en este estudio es que este tipo de estrategia universal, que incluso llegaban los test a domicilio, pues a la casa, es que se lograban reducciones incluso hasta del 31%. Tal vez el estudio NRS fue el único que no mostró significancia, pero ahora les voy a mostrar tal vez por qué no lo logró. Lo que se ve es que por lo menos en el primer 90 lograron la meta del 90% en términos del diagnóstico, no tanto así en relación con el acceso a la terapia antirretroviral, que tal vez explique por qué la NRS no logró el impacto que se quería, pero sin embargo subió el acceso a la terapia antirretroviral. Y en términos de la supresión biológica, los resultados son un poquito más positivos, aunque no todo se logró el 90%. Aún así, el modelo matemático predecía que si esto se lograba de esta forma, los resultados en la incidencia parecían ser más dramáticos. No quiere decir que esta estrategia no dé buen resultado, porque igual vimos la reducción, pero se esperaba tal vez que lograra algún tipo de reducción mucho mayor. Y hay ciertas explicaciones, tal vez que son las que yo comparto, sobre todo en esta publicación del doctor Salim Abdul, donde muestra que tal vez el hecho de que estuvo tan cerquita el cambio de la guía en el 2015, y esto hay que tenerlo muy presente para los países también que vayan a aplicar este tipo de estrategias, que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la aplicación, sobre todo asociada a las políticas nacionales, porque de ello va de la mano para que se puedan cumplir y puedan tener un resultado. Entonces tal vez se pueda establecer que esto no impactó de alguna forma por ello. También en relación a las parejas, habían parejas que no pertenecían a la comunidad que se estaba estudiando, y el contagio de muchos de ese grupo de estudios se vino por
por ese contacto con esas parejas de otras comunidades, el retraso en el test y ese tipo de unión al cuidado, y en especial hace énfasis a ese grupo poblacional que se infecta temprano, que es donde hay mayor carga viral y donde entendemos que es donde hay mayor transmisión del virus. Ese grupo ha sido bastante difícil de captar, entonces es una estrategia tratar de captarlo para evitar la transmisión, sobre todo en este grupo de pacientes, y especialmente hace énfasis que hay hasta un 20 o un 30% de las personas con VIH se escapan de este tipo de estrategias, y sobre todo un grupo poblacional que es el grupo de hombres y de jóvenes, que la verdad son más móviles y tienen una interacción poca con los servicios de salud, y también esto pudo haber impactado en el tema de la reducción de la incidencia. Sin embargo, a pesar de que no era tanto lo esperado en relación con los números que se logró en estas estrategias universales de test and treat, comparto eso que dice, que presentó el doctor Kevin DeCoop ahorita en el CROI en Boston virtual de este año, donde realmente estas estrategias son exitosas, y son exitosas también para lograr rápidamente este 90-90, ¿verdad? Y ello ya lo hemos visto, disminuye la carga viral y optimiza mucho más el control. Sí hay reducción de la incidencia, pero hay que ser realista. Pareciera que el 90-90-90 no es suficiente para la eliminación del VIH, y pueden haber muchas razones como las que les había mencionado, pero sí es una estrategia muy válida que hay que adicionarla con otro tipo de estrategias para poder lograr por lo menos un control del VIH, sobre todo en los escenarios de no cura. Si se quiere implantar un tipo de estrategias como esta de inicio rápido, no olvidar que hay que hacer un programa bien diseñado, bien planeado, bien coordinado, con un buen grupo de trabajo y experto, porque de eso depende que liguemos los sitios entre los que se hacen el test diagnóstico y esa inmediatez de poderlos vincular y iniciarle la terapia antirretroviral, coordinarlo con la toma de los exámenes que se requieran, ojalá las visitas sean el mismo día, y conseguir los recursos disponibles para que no exista una justificación para no hacerlo. También el punto de que no todas las terapias antirretrovirales para este tipo de estrategias son adecuadas, sobre todo aquellas que aún sin conocer la carga viral, por eso si no están avaladas en cargas virales mayores de 100.000 o CD4 menores de 200, requieren algún tipo de examen como el Abacavir, que con el HLA 5701, o tienes algún sitio donde la transmisión primaria, sobre todo la resistencia a los inhibidores de transcriptasa reversa o no análogos, pues esto hace que las estrategias como tales no sean factibles. Por eso es que en el caso de la guía americana y las guías de guías, pareciera que está más a favor de terapias de tableta única, o por lo menos de mínimas tabletas, donde el inhibidor de integrasa y tipo Victegravir o Dolutegravir está muy a favor, junto con la combinación tenofovir difumarato o alafenamida, junto con dentro del IP, darunavir busteado, o sea, con darunavir o cobicistab, son los candidatos a este tipo de estrategia, y en ese sentido hay que ver el tema de costos, si en algún tipo de país o de programa se va a implantar este tipo de terapia. Obviamente vamos a necesitar, si usamos el TAP o el tenofovir, por lo menos mínimo algunos tipos de exámenes, sobre todo para evaluar la función renal y la función hepática, porque hay algunas contraindicaciones que hay que tener presente. Y en el caso del dolutegravir, para que no exista otra evidencia, sobre todo en el tema de las mujeres sexualmente activas que pueden quedar embarazadas por lo ya conocido del efecto del dolutegravir, hay que tenerlo presente también cuando se elija este tipo de terapia. Y en aquellos pacientes que tienen CD4 bastante bajos por el riesgo de iris, sobre todo cuando hay enfermedad criptocócica y sobre todo con compromiso meningio o sospecha de tuberculosis, también con compromiso meningio, porque el iris puede ser un factor importante. En ese sentido, pues yo agradezco mucho esta diapositiva al doctor Martínez, porque me resume mucho de lo que necesitamos y lo que no es indispensable si vamos a instaurar un tipo de estrategia de tratamiento rápido, porque debemos convencer al paciente de cuál es la utilidad de este tipo de estrategias para discutir las ventajas del tratamiento inmediato, realizar una historia clínica completa con acompañamiento pues en el tema de la adherencia. Se hace énfasis sobre todo en el tema de la mujer fértil, las pruebas de embarazo y las
la planificación y el antígeno para criptococo y los exámenes para función renal, por lo que ya habíamos mencionado del riesgo de iris y las contraindicaciones de los esquemas que son más recomendados en este tipo de terapia. Para este tipo de estrategia, entonces el CD4 y la carga viral pues iría un poquito, no ser indispensable, y el genotipo y tampoco 8-57, estos son esquemas que realmente son bastante potentes para lograr el objetivo. Así que el escenario ideal sería un paciente dispuesto, informado y listo, ¿verdad? Un paciente sobre todo ambulatorio asintomático, no consumidor de ningún tipo de psicoactivo o de bebidas, sobre todo alcohólicas, que no haya usado previamente PrEP o que lo haya hecho con adecuada adherencia, debe tener un buen apoyo institucional y familiar, que no tenga historia de enfermedad renal o hepática, infecciones oportunistas activas, sobre todo si hay clínica que es muy sugestiva, tolerancia a la vía oral, que no tenga polifarmacia. Este es el paciente realmente ideal para este tipo de estrategia y obviamente el escenario de riesgo va a ser todo lo contrario de lo que le habíamos mencionado, cualquiera de las condiciones distintas a las que, y ojo con el dato de la creatinina y el dato del antígeno criptococo, sobre todo en los pacientes que se ven bastante comprometidos. Pero entonces aterricemos esto a la realidad colombiana. Y que necesitamos un tipo de estrategia como la que les he mencionado, sí, porque estamos viendo que la incidencia va aumentando, así que parece que con lo que tenemos no estamos logrando el objetivo como lo estamos pensando, sin decir que no hemos avanzado, porque realmente lo que vemos es que en el primer año de los pacientes que se ingresaron, o sea, con nuevo diagnóstico, siempre se ha superado la barrera del 80% de los pacientes que se iniciaron TAR, pero me gustaría verlo de esta forma. Así como lo muestra este reporte de la cohorte de Atenas, donde vemos que poco a poco la estrategia de iniciar tratamiento el mismo día, o por lo menos cercano al mismo día del cuidado, ni siquiera del diagnóstico, es una estrategia que cada vez más se ve que se va fortaleciendo y prácticamente lo que vemos que a los 30 días casi un gran porcentaje, el 80%. Yo entiendo que aquellos que manejan el tema de los datos de la cuenta de alto costo y también creo que el grupo Vicol, al tener el dato del diagnóstico de la prueba y del inicio del cuidado y del inicio del tratamiento antirretroviral, se podría construir una gráfica al respecto y en ese sentido pues tendríamos una realidad mayor de cómo están los inicios de tratamiento para poder fortalecer una estrategia como esa. Visto a los ojos de la UNUCIDA, Colombia en el primer 90-90 estamos en un 60% y en el segundo estamos en un 75% en términos generales, ni siquiera anotan el tercer 90 en relación a la supresión virológica, pero estamos muy lejos también de algunos países como Chile, pues a los ojos de UNUCIDA, pero la cuenta de alto costo, si la vemos de otra forma, por lo menos en el segundo 90, nos está mostrando que el 90% se ha conseguido de acceso a la terapia antirretroviral y con respecto a la supresión virológica estamos en un 72% en general. Si tal vez algunas IPS de atención de VIH han logrado unos números mucho mejores. Así que lastimosamente tengo que decirles que yo no encontré ningún tipo de estudio, pues, sobre todo de experiencias publicadas de estas estrategias Tecentrix o de inicio rápido de TAR y tampoco no publicadas. Y si alguien del auditorio virtual pues tiene algún tipo de piloto o estudio en curso, pues si desea compartirlo sería bastante interesante porque en realidad para entender por qué barreras y qué dificultades vamos a tener es comprender que nosotros, en Colombia, la ruta de atención de este tipo de pacientes, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, vemos que nuestro diagnóstico lo hacemos a nivel de hospitalización, a nivel ambulatorio, cuando sospechamos el diagnóstico o hay un factor de riesgo o es población vulnerable y muy poco vamos a encontrar en términos de la prueba voluntaria y el autotest que no lo tenemos disponible, pero hay personas que lo consiguen de una u otra forma, así que es poquito, pero lo hay. En la evaluación inicial y el tratamiento sabemos que toda esta línea de tratamiento está dirigida sobre todo o está agrupada hacia las IPS de atención de VIH con las cuales contratan la EPS. Muy pocas EPS tienen sus propios programas de VIH, de EPS, y aún existe todavía algunos que no quieren vincularse con este tipo de atención y pueden estar en una consulta privada haciendo su evaluación inicial, tratamiento y seguimiento. Raramente nuestras evaluaciones de tratamiento, pues en momentos lo hacemos durante la hospitalización, pero al final al cabo terminamos entregándoselo a las IPS de atención. En ese sentido podemos ver cuáles serían nuestras barreras para iniciar este tipo
de estrategias que, vuelvo y lo repito, en vista de la incidencia creo que sí la vamos a necesitar. En términos de diagnóstico sabemos que tenemos el problema del consentimiento informado y que esto puede retrasar este tipo de estrategias. A veces cuesta, dentro de los que atienden pacientes, hacer solicitud del examen de VIH independientemente de que tenga o no factores. Y, esto, la verdad, bloquea el acceso universal hacia el diagnóstico de nuestra población. No tenemos disponibilidad de autotest, por lo menos a nivel comercial, para que se pueda comprar con alguna facilidad, y habrán factores asociados al paciente que no quiere hacerse la prueba a pesar de que tiene algún tipo de riesgo. Y si lo vemos el tema de la evaluación inicial, una vez hecho el diagnóstico, hay un tema que es particular. Se sabe que es el diagnóstico, pero a veces vemos que en términos de la remisión a estas IPS de atención de VIH también se encuentra algún tipo de retraso, incluso el acceso tal vez a un médico experto que tenga esa sensibilidad para la atención y la evaluación de este tipo de pacientes. Hay retrasos en la autorización a veces de las EPS para la atención integral, y esto tal vez va a dificultar el tema del inicio rápido, y hasta el mismo paciente también puede estar relacionado por alguna otra forma con retraso en la evaluación inicial porque no quiere ser atendido a pesar de que ya sabe que tiene el diagnóstico. Y en temas de tratamiento también vamos a encontrar que a veces va a haber algunos retrasos en la autorización para que estas IPS, que son las que concentran el mayor grupo de pacientes, pues no puedan generar una atención mucho más rápida en términos de la evaluación, en términos de iniciar los antirretrovirales, y aún estando dentro del, ya con las autorizaciones, algunas IPS pues tal vez sobrepasan la capacidad o no tienen la infraestructura para que este tipo de procesos no se retrasen de alguna u otra forma, o el mismo paciente, vuelvo y repito, siempre lo pongo ahí como factor, pues suele ser la barrera para lograrlo. Yo pienso que en términos de Colombia hay muchas barreras, y resulta increíble, pero pues esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, por lo menos en el programa que tenemos en el Hospital Universitario del Valle, que a veces nos llegan los pacientes hasta con misma desinformación de la misma EPS, donde ya con el diagnóstico en mano del VIH lo mandan al infectólogo y desconocen que su propia EPS tiene un programa del cual le pueden brindar en forma oportuna toda esta evaluación y tratamiento. Pues así pasa. A veces uno hace la formulación de los antirretrovirales y resulta que llegan a ese centro de atención de su EPS y demoran la iniciación porque no son parte de un programa que tiene la sensibilidad para hacerlo, y todo esto pues genera retrasos y en el tema de las autorizaciones y la dinámica misma de la atención si sobrepasa la capacidad, como lo había mencionado. Así que si queremos hacer algún tipo de mejoras, tenemos que identificar todos esos problemas, ¿verdad? Para que el test en TRIC o esta estrategia de inicio rápido sea una realidad, para ver si bajamos los números de incidencia. Tenemos que aumentar la oportunidad del diagnóstico de la infección por VIH para eliminar esas barreras en la toma de muestra y disminuir los tiempos, socializar esas rutas, sobre todo internas, ¿verdad? Para evitar ese tipo de demoras, y el tema de las autorizaciones que cada vez lo veo que a veces en algunas instituciones, pues hasta que no se autorice no se puede dar una atención al paciente, aunque hay que tener en cuenta el tema de costos, sobre todo por la estrategia y el tipo de terapia antirretroviral que se va a iniciar, elegir, que en este caso las que se mencionan son un poco más costosas, pero hay que ver cuál sería el beneficio de su implementación, que probablemente la va a superar. Hay muchas cosas que van positivas en ese sentido. Aquí hay unas recomendaciones al ministerio hechas por el doctor Carlos Álvarez, el doctor Valderrama y el doctor Hedge, donde se detectaba poca detención temprana del VIH en nuestra población, y a partir de allí se hicieron algunas recomendaciones potenciales. Eso lo tomé de una presentación del doctor Álvarez, dentro de esas recomendaciones puntuales era tratar de aumentar ese tipo de cobertura hacia el diagnóstico, ya sea designando un presupuesto para estas pruebas o premiando pues para que se hicieran campañas alrededor de la estrategia, ojalá que se ofrecieran más autopruebas y que se mejorara el insumo a las pruebas rápidas y se convirtiera esto en una estrategia también de un PIP y todo lo que significa una barrera hacia el tratamiento, hacia el test de diagnóstico, se pueda superar con estas por lo menos 8 soluciones potenciales. Tal vez esté logrando con este paso, pero creo que necesitamos muchas cosas más. Pero con esta resolución 1314, que desde agosto de este año, pues básicamente se hicieron los lineamientos para la realización de las pruebas rápidas, no solamente en VIH, sino en hepatitis B y C,
y todavía está el tema del consentimiento informado, que puede ser una limitante, pero por lo menos ya estamos dando pasitos hacia el primer 90-90. Yo quisiera concluir entonces diciendo que lo que he mostrado indica que la iniciación inmediata de terapia antirretroviral está asociada realmente a una supresión viral, ¿verdad?, temprana, y a una mayor retención y a una supresión viral sostenida. Habrán sus dificultades, obviamente. Hay un tema cultural también y que puede favorecer unas cosas más que otras. Comenzar el TAR el día del diagnóstico o la vinculación, incluso antes de que se tenga resultado aleatorio, sabemos que es seguro y es bien tolerado, pero tenemos que tener las consideraciones que ya hemos mencionado, sobre todo con algunos tipos de patologías y algunos tipos de pacientes, y que estos estudios clínicos que yo le mostré de Decentrip, sobre todo de manera universal para estas poblaciones de alta incidencia, han demostrado que realmente sí reducen la incidencia, no como quisiéramos, no como lo estaba mostrando el modelo matemático. Sin embargo, esto sumado a los otros tipos de estrategias tal vez pueden hacer lograr un quiebre mayor mientras se logra una terapia mucho más definitiva. La implementación de estos programas, tanto el uno como el otro, sobre todo hemos aprendido estas estrategias africanas que deben ir acompañados de una política gubernamental, ¿verdad? Si no van acompañados de eso y van muy atrasados el uno del otro, no se va a lograr el impacto que queremos, porque se necesita también el recurso. Hay que dar un cambio y un compromiso en que se cumplan estas rutas, ¿verdad?, por todos aquellos elementos que ya les mostré por el caso colombiano, desde el diagnóstico hasta la evaluación inicial, el inicio de TAR, debe haber un compromiso mucho mayor para reforzar ese modelo. Y para el caso de Colombia, pues sabemos que nuestro sistema ha avanzado mucho con el tema de la implementación de la atención integral y el aseguramiento de la cuenta de alto costo, pero realmente si vamos a implementar algún tipo de estrategia como esta, realmente debemos romper todas esas barreras actuales desde el diagnóstico, de la evaluación inicial y el inicio de la terapia antirretroviral. Bueno, les agradezco mucho su atención, entonces quedaríamos atentos a preguntas al respecto, o comentarios o observaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge, por su excelente conferencia. Estamos, pues, en el momento no tenemos preguntas, pero yo quería, digamos, aprovechar la experiencia de ustedes y ver qué tanto es realizable eso que le están haciendo, si le hacen el antígeno a todos los pacientes de pronto en alguna parte del país, porque tengo entendido que en la mayoría no se hace. Entonces no sé si tienes de pronto algún dato y qué implicaría eso, ¿no?, en el manejo del paciente. El antígeno para criptococo. Acércate un poquito el micrófono que no se escucha bien. Aló, el antígeno para cripto. Para criptococo. Sí. Pues, mira que nosotros, por lo menos acá en el hospital universitario, tenemos acceso, pues, a la prueba, ¿no? E incluso la entregan el mismo día. Y si son estas pruebas que son lateral flu, que realmente no implican mucho desgaste desde el punto de vista del laboratorio, además que el costo cuando tú compras los kits, en mayoría realmente no son tan altos para lo que implicaría la seguridad, sobre todo en estos pacientes que están muy comprometidos o que no tienen la facilidad de tener los CD4 pues tan a la mano, para evitar el tema del iris. O sea que yo cada vez lo veo mucho más factible de que, por lo menos con la prueba de lateral flu, el compromiso de hacer el antígeno sí se pueda, porque o sea que simplemente es colocar la muestra y prácticamente vas a tener un resultado casi que inmediato, pues con todo lo que implica seguridad y los protocolos de laboratorio. Ok, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no sé si de pronto haya otra pregunta en el público que esté pendiente o pasamos al siguiente conferencista.